Ya, eso sí, eso es otra. Vale, ya estoy Pero grabando, bueno, importante. Vale, se escucha bien, no se me ha cogido el de la cam. Vale, perfecto, pues empezamos ya, si quieres. ¿Te parece bien? sí, Perfecto. Pues nada, vamos chicos, ya. buenas tardes, bienvenidos a la quinta jornada, no, sexta jornada, no, quinta jornada del Club de Lectura de Antimarx. Ya llevamos 5 jornadas, madre mía, se me han pasado volando, ¿eh? Y ya estamos en la penúltima jornada antes de terminar el primer tomo. Que es que ya nos queda nada. Bueno, ahora nos queda el Ujú. plato fuerte, que es el segundo, ¿eh? El Pues segundito. sí, Mira, vamos a ver, ya va entrando gente por aquí. Ya está Marrafita, leal del canal, muy buena Marrafita. Está Clinete también por ahí. sí, la verdad que no se ha perdido. Sí, sí, no se lo pierde, no se pierden ni una, ¿eh? Igual que Cibor, que entró la última vez también a vernos. Sí, sí, sí. Ah, Sofía, otra, también. Está muy guay porque está otra, en viniendo fin. muchas veces, está viniendo mucha gente últimamente, ¿eh? Sí, bueno, yo hoy espero que un sábado por la tarde tengan sinceramente mejores cosas que hacer, Sí, la verdad es que sí. pero, pero bueno, ya saben que O, lo o tendrán en no. el canal de YouTube. O no, a lo mejor hay gente que se lo pone aquí para cuando nos echemos la Para la siestecita. siestecita, claro. Se lo ponen de Claro, claro. fondo mientras nos Oye, escuchan hablar de crisis del capitalismo. sí, hemos venido a sustituir a la Vuelta Ciclista, ¿no? Literal, ¿eh? ¿Es ahora? ¿La vuelta ¿No? ciclista? No es en verano. Ah, Pero vale, vamos, vale. anda que yo no he dormido poco a gusto Sí, con sí, la sí. Vuelta de fondo. Te Con el... pone la Sí, 2 para adelante es, eso conforme, es, sí, sí. conforme lo van echando, ¿eh? Pues sí. Bueno, chicos, Bueno, el capítulo de esta semana, la verdad es que ha sido bastante ligerito comparado con el de la semana pasada, porque el de la semana pasada sí que tuvo tela. Era bastante larguito, pero este ya ha sido un poquito más ligero, más llevadero. No ha tenido tanto contenido y además el contenido que tenía estaba bastante claro, venía todo en orden, te lo iba explicando todo muy bien. A mí por lo menos se me ha hecho más ligerito, más llevadero y más digestible. sí, yo creo que sí. Bueno, era también más corto, ¿no? Entonces al final, quieras que no, pues a la hora de recordar las ideas principales, Hmm, pues sí que importa, ¿no? Que tenga 120 páginas hombre, o que tenga 60, sobre hombre, todo a que la hora 60. de hacer esto. Sí, sí, sí. Además, de verdad, nos hicimos bien porque al final de los que estuvisteis al final del capítulo pasado, sí que estuvimos ahí valorando el hacer este de la crisis del capitalismo y el del comunismo, que es el último, pero menos mal que no lo hicimos, la verdad, porque buf, con los líos que tenemos, y ahora todo el mundo que esté sabe que hay un montón de trabajo por delante y todo el mundo estamos ocupados y además este libro que es tan denso, es mejor llevarlo un poquito más lento, pero poder entenderlo todo bien. Sí, Muchísimo sí, mejor. aún así conozco bastante personas que han empezado a intentar seguirnos con los vídeos y tal, Mm. y se les va acumulando la faena, ¿eh? Semana a Sí, sí, semana. sí. Y menos mal, Es, menos es mal. denso, si tienes poco tiempo es complicado, sí, sobre todo intentar entenderlo. Eso Bueno, es. pues Bueno, pues nada, vamos a empezar al lío, al lío. Esta semana hemos leído el capítulo de las crisis dentro del capitalismo, capítulo 6, y el capítulo nos empieza hablando de, bueno, lo enlazamos con la semana pasada, que hablábamos mucho de la tasa de ganancia, usamos mucho ese término. Y claro, definíamos la tasa de ganancia, definíamos por qué existía esa tasa de ganancia, cómo se conseguía, por qué buscaban los capitalistas que esa tasa de ganancia fuese incrementándose, pero lo que nos daba una razón en la conclusión es que esa tasa de ganancia, por la propia forma en la que se desarrollaba el capitalismo, tendía a ser decreciente. Y esa era una de las conclusiones que más nos decía que la crisis por la que iba a caer el capitalismo era inevitable, porque esa tasa de ganancias se iba reduciendo, y al final haría que este sistema fuese fallido y que no pudiese seguir adelante, que ya llegase a su tope ese capitalismo. Y lo que eso nos es. dice es eso, básicamente. Nos dice por qué van a llegar esas crisis, por qué se está reduciendo esa tasa de ganancia. Y ligándolo con eso, dice, claro, vamos a ver. Nosotros tenemos que los capitalistas tienen esos incentivos a conseguir esa plusvalía, a hacer que esa tasa de ganancia se mantenga constante o que vaya para arriba, pero nos ha dicho que la tasa de ganancia va disminuyendo y al final va a ser insostenible. Entonces, ¿por qué los capitalistas siguen teniendo ese incentivo a seguir invirtiendo, a seguir gastando ese capital? Y eso es más o menos como nos lo introducen. Aquí nos lo va diciendo y llegamos a esta ley de la reducción de la tasa general de la ganancia, la ley de reducción tendencial, que es lo que nos dice, ¿vale? Que al final el capitalismo tiene esa tendencia a ir reduciéndose
Y cuando lo ligamos el por qué nos sigue, nos da aquí una lista de razones que no sé cómo las viste tú, Manu, ¿qué te parecieron? Porque salen por aquí, Bu- nos dice esta serie de razones que nos empieza diciendo la anárquica competencia entre capitalistas, que nos lo da una de esas razones. mm. Claro, a ver, al final, y como se ve en el capítulo, ¿no? Todo esto tiene sentido si partes, ¿no? de esa idea del valor de la mercancía, del valor como horas de trabajo. Entonces, pues bueno, si eres capaz de tragarte el sapo y analizarlo desde allí, Claro, bueno, vale, de ahí se puede ir ligando más o menos, sí. O vale, sea, sí, si, ¿sabes? si Dices, lo compras. claro, si te compro esto, pues me vale. Claro, o sea, aquí es lo que nos dice. Eh, Nos dice, ahora bien, lo que hemos dicho antes, ¿no? Ahora bien, si la acumulación de nuevo capital necesariamente hunde la tasa general de la ganancia, ¿vale? Veíamos que esa acumulación de capital al final hacía que la tasa de ganancia se fuese hundiendo. ¿Por qué los capitalistas siguen acumulando un capital que contribuye a reducir la tasa de ganancia que cosechan? O sea, no tendría sentido, porque al final los capitalistas lo que buscan es esa mayor plusvalía, ¿vale? Y acumular capital hemos visto que contribuye a lo contrario, a reducirla. Entonces nos dice que hay tres motivos. El primer motivo, la anárquica competencia entre capitalistas. Aunque pudiera ser racional para el conjunto de la clase capitalista dejar de acumular capital, o al menos dejar de acumularlo tan rápido para evitar la caída de la tasa general de ganancia, quien toma la decisión de acumular capital no es el conjunto de los capitalistas, sino cada capitalista individual compitiendo con el resto. Así, cada capitalista individual tratará de acumular nuevo capital para mejorar su productividad. Esto es básicamente esa competencia, esa rivalidad entre capitalistas por poder acumular el mayor capital posible, ¿vale? Que aunque se vaya, aunque por esa acumulación se reduzca esa tasa de ganancia, si yo acumulo más que los demás, sigo ganando en términos relativos a los otros capitalistas. Manu, creo que se te está colando un poquito. A ver, tócate así el micro, una miaja. Ahora, que te está. ¿Te acuerdas de.? Uy, no, no. A ver, a ver. Ahora, vale. ¿Te acuerdas que se te colaba de la tarjeta de sonido la semana pasada? Sí, Pues así, se te colaba. Pero ahora ya está bien. ahora ya, vale. Ahora se te escucha perfecto. Si no, me avisas si intento Sí, sí, reiniciarlo, ¿eh? por eso, por eso, por eso. Además que iba así, iba un poquito más arriba. Y bueno, eso lo que lo que estábamos diciendo. Que al final es una de esas razones, aunque la acumulación de capital entre capitalistas produzca que esa bajada de tasa de ganancia, al final los capitalistas lo que buscan es su propio rédito, que relativo a los demás, ellos puedan seguir teniendo esa mayor tasa de ganancia. Sí, eso es. Y esa es una de las razones. La siguiente razón que nos dice es la adquisición de elementos de capital productivo a precios inferiores a su valor. Es decir, si el capitalista en el proceso productivo consigue conseguir, valga la redundancia, esos elementos que le permiten producir ese capital a precios más bajos, esa tasa de ganancia puede seguir aumentando y le puede producir un mayor incentivo a seguir invirtiendo ese capital. ¿Cómo lo ves, Manu? ¿Cómo lo vas viendo? Pues es que estoy de acuerdo con el resumen que estás haciendo. Sí, que poco más hay que decir. Si es que esto lo deja Sí, bastante sí, claro. no. Tú si tienes algo que decir, tú me cortas y No, ya sí, no está, te, ¿eh? hombre, claro que te cortaré. Que tú ya sabes que yo me pongo a hablar y no paro. Y ya la tercera que nos dice es la búsqueda de una mayor masa de ganancia agregada, ¿vale? Aun cuando la tasa general de ganancia descienda para todos los capitalistas, como hemos hablado antes, eso tampoco significa necesariamente que todos ellos vayan a dejar de acumular capital, dado que podrían tratar de compensar la menor tasa de ganancia que obtienen sobre su capital con una estabilización o incluso un incremento de la masa de ganancia que cosechan sobre él, ¿vale? Esto es básicamente la distinción entre los términos absolutos y los términos relativos, ¿vale? Aunque en términos relativos sea menor esa tasa de ganancias y conseguimos mover un mayor volumen de mercancías y un mayor volumen de capital, ese rédito que nosotros podamos sacar de esa mercancía, esa tasa de ganancia, va a ser absolutamente mayor, Eso es, sí. de manera absoluta. Y estas son básicamente tres de las razones por las que nos dice que aquí nos expone Rayo y haciendo colación a Marx, de por qué los capitalistas, aunque esa tasa de ganancia vayamos viendo que paulatinamente va descendiendo, ¿por qué los capitalistas siguen realizándola? Porque
estos pasos llevan a que esa tasa de ganancia se reduzca aún más. Esa acumulación de capital lleva a que se reduzca aún más. ¿Vale? Y ligándolo con esto, nos dice que existe un cuarto motivo, ¿vale? Que puede explicar por qué los capitalistas, aun cuando no mediara centralización de capital, ¿vale? Siguen invirtiendo a pesar de que esa acumulación de capital conduce a un incremento en la composición orgánica y por tanto al descenso de la tasa general de ganancias. Y Bueno, nos claro, es dicen... que esto parece obvio, ¿no? Pero al final un poco Marx lo que dice es, pues si tenemos todos estos problemas de competencia, tenemos estos problemas de intentar, bueno, de que de que se están vendiendo productos por debajo del coste o problemas, bueno, pues todo esto, ¿cómo se arregla? Centralizando y planificando. Si tú centralizas, si tú planificas, si tú eliminas la libertad de mercados, estos problemas que estarían teniendo y que el capitalismo va a enfrentar hasta su destrucción, desaparece, Claro, ¿no? efectivamente, porque esa masa Entonces, nos haría mayor y no claro. existirían esos problemas. Ujú. Porque Y sí, básicamente sí, no sí, sí, sí. existiría ese germen que para Marx es la plusvalía, que es extraer Bueno, ese no, trabajo. o incluso existiendo la plusvalía, Ujú, si tú al final lo que haces es evitar acumular, acumular los bienes, esa plusvalía no se va diluyendo, no mm, va reduciendo la masa de ganancia pues, en términos absolutos. mm, Pues bueno, entonces incluso dentro del sistema capitalista, si existiese una voluntad, el problema que es incompatible, ¿no? mm, Con la voluntad individual del capitalista el establecer esta planificación. mm. Pero bueno, Sí, pero al final, más tiene que ver con la organización del sistema más que con la plusvalía en sí. claro, y que al final si todo estará centralizado no existiría ese beneficio egoísta, que es el que define Marx de la plusvalía, que al final ese Bueno, pero valor añadido, ese incluso con todo centralizado existiría. Lo que no existiría en el momento en el que no fuesen los medios de producción de los capitalistas. claro, Pero si tú acuerdas entre capitalistas repartir entre ese estamento social, entre esa élite, oye, pues tú haces botas, yo hago zapatos, tú haces tal, y mm, tú haces tantas unidades, tú haces tantas y tú haces tantas, se mm, puede mantener el modelo capitalista. mm, Sin embargo, va contra la naturaleza del propio capital, de la tendencia de los capitalistas. Y claro, es esto que está tan en la raíz del capitalismo, esta libertad de competencia, la mm, que, bueno, pues en palabras de Marx, mm. va a llevar bueno, este descenso de la tasa general de ganancia va a llevar al final del modelo capitalista. Eso es, que va a hacer que no se pueda llevar a cabo, que no pueda seguir para adelante este tipo de modelo. Bueno, sí que llega un momento en el que se Sí, acabe. practicable, exacto. Y claro, ligándolo con esto, nos dice que existen aparte otras fuerzas en paralelo a esta reducción, ¿vale? Que contrarrestan la erosión de la rentabilidad de los capitales, que también es lo que permite, ¿vale? Claro, Hemos visto por qué los capitalistas consiguen. Las tres razones anteriores son las que nos dicen el por qué los capitalistas siguen invirtiendo a pesar de que la tasa de ganancia se vaya reduciendo. Y estas seis tendencias que nos dicen ahora son las que contrarrestan, ¿vale?, a esta tasa de ganancia cada vez menor. Y lo que nos dice es, por ejemplo, la primera es la mayor explotación de los trabajadores. Cuanto nosotros vamos explotando más a los trabajadores, aunque esa tasa de ganancia se reduzca, esto lo contrarresta, porque podemos conseguir que, que esa tendencia se revierta poco a poco. Si incrementamos esa explotación, como habíamos visto antes, esa plusvalía se podía conseguir de distintas maneras. Podíamos claro. conseguir esos valores, bueno, esos medios de producción a un precio más bajo o explotando al trabajador, lo podíamos explotar de manera relativa o manera absoluta, que ya nos lo explicó Manu en el capítulo anterior. Bueno, hace 2 capítulos creo que fue. Sí, esto ya fue hace un par de capítulos. Sí, en la Sí, jornada 2-3. y bueno, sí, y aquí pues eso, ¿no? Que existen tres maneras. Que era, pues, bueno, o aumentamos la jornada laboral del trabajador, Mm, aumentamos su producción, o sea, su intensidad de trabajo, mm, o con la tercera que sería aumentar la productividad sin disminuir la jornada, ¿no? eso Si es. al final en las tres métricas te da lo mismo, te da un mayor valor de producido por unidad de tiempo. Eso es, que es aquí donde nos lo pone. La rebaja de los salarios por debajo de su valor es otra de las medidas que pueden contrarrestar esa bajada de la tasa de ganancia. Que es lo que hemos visto antes. Si nosotros, si el trabajador
con sus horas de trabajo nos da un valor X y nosotros conseguimos pagarle menos por esas horas que nos dan, al final el valor Claro. neto, esa plusvalía neta que se queda el capitalista, aumenta. Es que esto sería directamente eso, aumentar la plusvalía. Eso es, eso es. También nos dice el Y, abaratamiento del capital constante. Sí, perdón. Bueno, no, quiero decir, y esto únicamente hay que acordarse, ¿no? De que esto únicamente se puede dar si se mantiene pues todo este tema del ejército de reserva, mm, de personas, bueno, de clase obrera, ociosa, sin trabajo, que para poder sobrevivir necesitan un trabajo y por lo tanto están dispuestos a asumir peores condiciones. claro. Sí, eso siempre lo Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque hay muchas veces cuando empezamos nuevos capítulos, a mí por lo menos algunas veces se me olvida y está muy bien ir ligándolo todo, porque además está muy bien estructurado. Te lo va poniendo todo, lo va metiendo mm, y así vas utilizando todos los conceptos anteriores para entender los nuevos. Y eso está muy interesante lo que has dicho, mano. Muy interesante. Y bueno, otra de las razones es el abaratamiento del capital constante, que nos lo dice aquí. El incremento de la productividad del trabajo podría contribuir a elevar la masa de medios de producción sin incrementar el valor de capital constante. Por ejemplo, imaginemos que el capital constante de una economía son 1.000 toneladas, ¿vale? De algodón, cuyo valor es de 10 onzas de 10 onzas de oro por tonelada. Esto es que el capital constante equivale a 10.000 onzas de oro, ¿vale? En cambio, si ese capital constante lo abaratáramos, podemos sacar un mayor valor de esa de vender esos productos. Podemos sacar una mayor plusvalía, ¿de acuerdo? Si nosotros abaratamos ese precio, pero el precio absoluto, el valor absoluto, se mantiene constante, esa plusvalía aumenta. Y hablando más, siguiendo para adelante, bueno, lo he dicho, mano, tú interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? sí, sí, no. Bueno, pero aquí sobre población relativa, pues es lo que es el segundo efecto, ¿vale? Tú puedes bajar salarios directamente, los vas a poder bajar si cumplen una serie de condiciones, pero si se generan una serie de circunstancias, como tú aumentas lo que llamamos, bueno, si tú aumentas la industrialización y disminuyes la necesidad de mano de obra, creas un excedente de trabajadores que van a engrosar bueno, pues el conjunto de población inactiva. Y esto, pues bueno, entre esos efectos que conlleva la sobrepoblación es pues la disminución de salarios o el poder intentar presionar con unos salarios más bajos. Vemos cómo estas Eso dos es, están pues muy interconectadas. eso es, eso es. Así que al final hay lo que ha dicho Manu, las dos maneras, que eso, o Mm. conseguir extraer más de cada trabajador, o extraer lo mismo, pero tener más trabajadores para poder Pero bueno, extraer más. aquí, eso es, aquí un poco la idea, lo que cambia es que aquí se hace mediante el aumento del capital constante en las industrias, ¿no? Que Eso es. también hay que tener en cuenta que al final es este aumento de capital constante el que acaba produciendo la disminución de la tasa general, porque te haría falta mayor plusvalía para, bueno, ahí está el desarrollo Sí. de cálculo económico para el que le interese, pero bueno, Mm. eh, Sí, que al final todos estos no, factores sí, sí, están muy diferentes maneras. acoplados y sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Vale, pues el siguiente que tenemos sería el comercio exterior, que es otra manera para contrarrestar esa bajada de la tasa de ganancia. Aquí nos lo explica, ¿no? El comercio exterior puede contribuir a abaratar los elementos que componen el capital constante. Por ejemplo, materias primas más baratas. Esto lo vemos muchas veces de empresas que se deslocalizan y se van a otros países donde las materias primas son más baratas y pueden aumentar esa tasa de ganancia al final. Si les sale rentable de moverse, pues ese comercio puede ser. O si te sale rentable importar mercancías de otro país, ¿vale? Donde sean más baratos, con todos los gastos que eso puede conllevar, al final eso también puede contribuye, ¿no? A aumentar esa tasa de ganancia, contrarrestar esa bajada por la acumulación de capital. Que esto sí que se ve hoy en día, esto sí que se puede apreciar. Sí, bueno, y además se da otro efecto, ¿no? Se da el efecto de que lo que tú estás haciendo es introducir un valor, introducir un dinero Ujú, de una mercancía que pueda ser extranjera, que ujú, no vaya a computar en esos términos de tu tasa general de ganancias, se tenga que ujú, arbitrar bueno, en el mercado internacional. ujú, De hecho, aquí sí que hay unas partes interesantes en las que
bueno, en la que incluso Marx se declara a sí mismo Ujú. un defensor del libre mercado, en la medida que se dan una serie de fenómenos Sí. en la que pues este ejercicio de libre mercado va a acelerar incluso este proceso de, Ujú. si estás buscando, lo tienes, eh, ¿Dónde lo lleva? a ver, un segundín, debajo del 20%, 5 líneas debajo, es la comercio exterior, ahí, a la altura de mitad. Aquí. Sí, Sí, bueno, de si bajas, acuerdo. ves el 36 en azulito. No me digas 33, que me vuelvo loco. 36, 36, Sí, el aquí está. hipervínculo. Sí. Sí, bueno, pues ahí es donde, pues bueno, está la cita. Ujú. Que 4 líneas más abajo, en una palabra, el sistema de libre comercio hace la revolución social y solo en este sentido Ujú. revolucionario, señores, yo voto a favor del libre comercio. Que al final Marx sí que lo ve como el propio capitalismo dejándolo lo más libre posible es la manera más rápida de llegar a No, ese no, colapso. no, el capitalismo no, el comercio Mm, internacional. vale. Ah, sí, sí, Porque importante. Sí, sí, sí. Muy Porque aquí lo que se importante. hace es hacer un arbitre entre las tasas generales de ganancia. Ujú. eh, Mm. porque si, porque al final, si tú lo que estás haciendo es poner barreras a este comercio exterior, bueno, pues puedes producir que, aunque tengas un desarrollo más lento de tu economía, también tengas una disminución más lenta de la tasa general de ganancia, porque bueno, pues no te permite estar sacando tú esta plusvalía al exterior, no te permite adquirir bienes de otros países, en fin, bueno, pues. Mm. Sí, sí. Pero sí que es un punto, sí que es interesante y. Sí, sí, es muy, muy interesante. En esta no me había parado yo a leerla a fondo, pero sí que es muy, muy interesante. Pero muy interesante. Verlo también de ahí, de esa perspectiva. Porque yo me pensaba que no era ese comercio internacional al que abocaba más, sino que era el propio capitalismo, el propio sistema. Que también ese comercio mm, internacional puede llegar a ser una característica, ¿no? De ese capitalismo, ese globalismo que pueda llegar a ser. Pero no, al final, obviamente, no es lo mismo. No se pueden eh, correlacionar directamente. Vale. no, o sea, no. Al final también hay que darse cuenta, ¿no? De que no necesariamente se tiene que establecer comercio internacional entre países capitalistas, Ujú, ¿vale? Pues un ejemplo de esto ha sido el colonialismo. ujú, Tú puedes aumentar la tasa de ganancia general mediante la expropiación de bienes a terceros países. ujú, Y no directamente, tú puedes estar intercambiando bienes que tú consideras de bajo valor ujú. porque implican pocas horas de trabajo, intercambiarlo por metales que tú consideras de alto valor, incluso monetarios, como podría ser Sí, oro. Eso va a aumentar en términos netos tu tasa general de ganancia a nivel del sí, país, sí, sí. pero porque se está estableciendo una relación asimétrica con un Ujú. país, por ejemplo, pues en términos de prácticamente colonial, ¿no? Bueno, Sí, y sí, aún sí. así, y aún así, y aún así, entre países capitalistas, cuando se da este fenómeno, pues este arbitraje puede provocar una mayor velocidad de descenso de la tasa general de ganancia frente que si se actuase de una manera proteccionista Ujú. y limitándolo. Y es por eso porque lo reivindica. No para favorecer al capitalismo, sino porque va a acelerar, según él, su propio colapso, Mm. que al final, en el momento que se equilibren todos los países, todas las tasas generales de ganancia, no se va a poder producir estos arbitrajes, Ujú. entonces no se va a poder sostener, Claro. porque al final si se sostiene esta tasa general de ganancia de un país es a costa de la tasa general de ganancia de otro Claro, sí, sistema. sí. Entonces, pues bueno, pues va a llegar un momento en el que este vehículo que pueda utilizar, pues se va a terminar. Claro. Cuánta sabiduría nos trae Manu, por favor. ¿Qué haríamos sin él aquí, en este directo? Yo creo que no podría. Imposible. Yo no puedo vivir sin Manu. Hombre, un monólogo de esto tiene que ser. No, Bueno, pues no, no. un monólogo de esto solo te lo puede hacer Juan Ramón. Sí, sí, sí. Bastos también te puede hacer un monólogo eh,
que te tenga agarrado a la pantalla, pero vamos, no mucho más. A mí me has tenido agarrado, que sepas. Durante estos minutos me has tenido muy agarrado. Pero bueno, ya la última razón que nos dicen por aquí, que nos pone, es el mayor peso del capital financiero variable, ¿vale? Básicamente teníamos esas dos partes de esos distintos tipos de capital, ¿vale? Ese capital financiero, que recordábamos que era el que está ligado a este sistema bancario, de tal manera. Y lo que nos dicen es que cuanto mayor sea este capital financiero, ¿vale? Cuanto menor dinero, cuanto menor capital haya ligado a ese capital físico, como conocíamos la jornada pasada, menor capital contribuirá a esa reducción de la tasa, ¿vale? De la tasa de ganancia. Que esto es lo que nos dice básicamente. Cuanto mayor sea ese peso, cuanto mayor capital financiero exista en todo ese sistema, cuanto mayor capital financiero haya circulando, menor capital habrá contribuyendo a esa tasa de ganancia, que se reduzca esa tasa de ganancia. Y ya nos dice que de todas estas 6, ¿vale? Que esto es muy importante, de estas 6 tendencias, solo una es susceptible de entender su influencia dentro del capitalismo a lo largo del tiempo, ¿vale? Y esta tendencia es la del abaratamiento del capital constante, ¿vale? Si el capitalismo no es capaz de abaratar los elementos del capital más rápidamente que el ritmo al que los acumula, entonces la tasa de ganancia tenderá a reducirse en el largo plazo, ¿vale? Esto es lo que hablábamos antes. Si no conseguimos abaratarlo lo suficiente para contrarrestar esa acumulación de capital, al final la tasa de ganancia va para abajo. Esto es una balanza, así es como lo entendemos. Y aquí nos hace más o menos un resumen, ¿vale? De lo que hemos contado en estas páginas. O sea que ya vamos a pasar directamente, yo creo que al siguiente punto, ¿vale? Porque aquí ya nos ponen estos gráficos que están bastante bien para estos diagramas para poder entenderlo. Pero bueno, esto tampoco tiene mucho sentido para nos explicarlo. Dicho esto, ¿vale? El siguiente punto. Manu, dale al micro ese que me llevas, al micro gamberro, que se cuela. Ahí. A ver, Pues hola. no, Ahí, perfecto, perfecto. Es que cada 5 minutos, no, cada 20 minutos hay que darle, que si no se revela. no tengo ni idea. Mira que he trabajado todo el día con él y no he recibido quejas. En fin, ya escucharé el directo. Si es que aquí como tenemos tantas cosas, Te perseguiré. luego lo miramos y le echas la bronca. Y bueno, lo que decíamos, que debido a esta reducción de la tasa de ganancia a lo largo del tiempo, Marx dice que al final el capitalismo es inevitablemente fallido y tiene que acabar en una crisis. Entonces, aquí nos dice que siempre en el capitalismo se van a producir unas crisis cíclicas debido a esta reducción de la tasa de ganancia. ¿Vale? Y nos dicen que por qué y cuáles son estas contradicciones dentro del modo de producción capitalista que engendra la tasa general de ganancia y que la abocan a esta crisis. ¿Cuáles son esas razones que la abocan? Aquí nos lo dice, ¿no? La primera de ellas es la acumulación que la acumulación del capital convive con la ociosidad del capital productivo. ¿Vale? Es decir, que cada vez se intentan acumular más y más y más capital y esto, como hemos visto antes, va a producir la crisis porque la tasa de ganancia va a ser cada vez menor. Sí, y principalmente porque no se puede. De este capital que tú vas acumulando, no todo te va a estar repercutiendo en una generación de valor. Eso es. Eso es a lo que se refiere con la ociosidad del capital productivo. Eso es. Después, la segunda razón, que está así muy interesante, que la ociosidad del capital productivo convive con el ejército industrial de reserva. Aquí nos lo explica. Como la acumulación del capital constante ha de compatibilizarse con el mantenimiento de un ejército industrial de reserva que evite el incremento de los salarios y permita que los capitalistas sigan extrayendo plusvalía del proletariado, el capital productivo que permanezca ocioso ni siquiera podrá rentabilizarse explotando aparte de la población obrera que se mantiene ociosa dentro del ejército industrial de reserva. Es decir, como hay que mantener ese ejército industrial de reserva, ¿vale? Claro. Pues ese capital no puede salir al mercado y los salarios no podrán subir, ¿vale? Entonces eso al final... Bueno, ya no los salarios, sino la cantidad de eh, plusvalía en términos absolutos. eso es, Porque no puedes sacarlos de allí. Sí, eso de es. hecho, el problema es ese, ¿no? Que si tú empiezas a reducir este ejército de reserva, es muy probable que tengas que acabar aumentando los salarios porque Claro, vaya a existir una demanda de estos trabajadores. claro, claro. Y a mayor demanda también van a tener más competencia y eso va a provocar que se puedan ir distribuyendo de mejor manera y al final lo que va a provocar es una subida de los salarios. Claro. Que está claro.
Y la tercera y última que nos dice es el capital productivo ocioso y el ejército industrial de reserva conviven con un capital mercantil invendible, ¿vale? Es decir, la acumulación de capital que aumenta la productividad del trabajo y por tanto la producción agregada multiplica la producción de valores de uso en forma de mercancías y por consiguiente requiere de una expansión simultánea del gasto que permita realizar ese mayor capital mercantil, ¿vale? Lo que nos desarrolla un poco más aquí nos dice, sin embargo, cuanto mayor sea esa composición orgánica del capital, más decrece el peso de la masa salarial dentro del capital mercantil agregado, ¿vale? Es decir, que cuanto mayor sea ese capital mercantil agregado, menos peso va a tener ese capital salarial, esos salarios, ¿vale? Sí. Que eso al final lo que, conforme esa tendencia vaya aumentando, va a, al final acabar derrocando en una crisis, va a acabar derivando en una crisis, inevitablemente, porque eso es, al final va a ser insostenible esa tendencia. Y de estas, ya hemos visto por qué se van a producir estas crisis, ¿vale? ¿Cuáles son las razones que nos da Marx para que el capitalismo al final acabe en una crisis inevitable? Y nos expone también el tipo de crisis, ¿vale? Que vamos a tener. Porque ahí no va a ser, no es solo hay un solo tipo de crisis. Derivado de estas tendencias capitalistas puede haber distintos tipos de crisis. ¿Cuáles? Pues empezamos con la crisis de demanda, ¿vale? ¿Qué es la crisis de la demanda? Pues nos lo explica aquí muy bien. La crisis de demanda ocurren porque los capitalistas necesitan vender sus mercancías como valores que se revalorizan, pero las mercancías también son al mismo tiempo valores de uso, de modo que la utilidad que le otorguen los potenciales compradores a la masa de las mercancías ofertada constituirá un límite exógeno a la circulación del capital, ¿vale? Que esto lo podemos ver últimamente cuando hemos tenido esta crisis con el COVID, que ha habido una crisis de demanda, que significa que se produce más de lo que se puede vender, por lo que sea, por cualquier factor, se produce más de lo que se puede vender y al final hay capital que no se puede movilizar en la economía. Bueno, de hecho, lo que sucede es que, bueno, sí, en cierta manera sí, pero vamos, yo lo que entiendo es como si tú quieres utilizar pues un ítem y quieres intentar venderlo con un precio que se revaloriza para ir aumentando tu capital, claro, eso lo puedes hacer mientras no exista un valor de uso tan elevado que te impida la circulación de este capital. En el momento que tú estás consumiendo, perdonar, en el momento que estás consumiendo los valores de uso, deja de haber la circulación y si deja de haber la circulación, pues no te va a ser rentable este comercio de los bienes de uso porque el valor de uso va a ser mayor que tú el rendimiento que puedas sacarle mediante ese comercio. Por lo tanto, no va a haber circulación, va a haber una crisis de demanda. Vale, pues sí, 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 sí. Tienes muchas razones. Sí, así sí que está muy, muy bien explicado. Y aquí lo que nos dice es eso, que la posibilidad de, que no necesidad de las crisis de demanda reside en la separación del acto de comprar y el acto de vender, ¿vale? Porque nadie puede vender en el capitalismo si otro no compra y nadie tiene que comprar porque se venda de por sí, ¿vale? Que esto es algo muy que no mucha gente, no parece que los políticos que tenemos ahora lo puedan llegar a entender mucho, de que no algo por el mero hecho de venderse no se tiene por qué comprar, o algo que se produzca, un bien que se pueda ofertar no tiene por qué ser usado, Mm. pero aquí nos lo llega a explicar el propio Marx. Pero bueno, pullitas aparte. Yo creo que aquí, bueno, aquí podemos proseguir, nos dan las distintas tablas con los distintos parámetros. Pero bueno, esto no tiene demasiado sentido explicarlo. Si tienes algo más que decir de las crisis de demanda, Manu. No, no. Además es que no creo tampoco que se aborden de una forma muy novedosa o que rompa los esquemas de lo que concebimos ahora como crisis de demanda, crisis de oferta. Es verdad que sí que te la contextualiza dentro de la teoría, pero, Sí, pero que son conceptos que pero más o menos sí, sí que se bueno, porque entienden en la teoría. además realmente son crisis que habitualmente el sistema capitalista padece. Mm, Eh, Podríamos entrar a valorar si son por las causas que Marx alega o no, pero supongo que lo haremos en el siguiente libro. claro. Pero no, ya digo, es algo bastante Sí, común que a la hora de exponerlo y de definirlo sí que es
un concepto que se tiene más en la cabeza en el día a día. De que Sí, no yo es creo que tan, sí. no es tan extraño escucharlo. Vale, y opuesto a esta crisis de demanda, tenemos esta crisis de oferta, que vamos a leer aquí como nos lo explica. Marx también considera que bajo el capitalismo son posibles crisis de oferta, originadas por la carestía súbita de algún medio de producción esencial cuyo precio se haya disparado. Por ejemplo, si se sufren condiciones climáticas desfavorables para el cultivo de algodón, la oferta de algodón se reducirá y su valor se incrementará, puesto que el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricarlo aumentará. Esto está muy claro. En tal caso, la reproducción del capital productivo se verá alterada, ya que los capitalistas que utilicen algodón como medio de producción tendrán que invertir una mayor cantidad de capital dinerario para comprar una menor cantidad de este medio de producción, lo que significará que dispondrán de menos capital dinerario para adquirir capital variable, ¿vale? Y además, si han comprado una menor cantidad de algodón, tampoco necesitarán a tantos trabajadores que lo transformen. Esto está claro. Este punto, ¿vale? Ya hemos visto todo lo que produce estas crisis de oferta, que básicamente, si nosotros tenemos esas materias Mm, primas, se produce por cualquier factor una reducción de esa materia prima, al final eso va a afectar a toda la cadena productiva. Primero, esa menor oferta de materias primas va a provocar que el precio, ya que la demanda se va a mantener estable o aumentar, el precio va a aumentar drásticamente de esa materia prima. Y si tenemos una menor materia prima, no vamos a necesitar tantos trabajadores, ya que no vamos a tener suficiente materia prima para que los transformen los trabajadores actuales que tenemos. Y eso al final nos va a conducir a una crisis inevitable, si eso se produce de manera generalizada. claro, sí, al final esto es, bueno, pues como no puedo tener ladrillo para construir casas, Ujú. pues si tengo una plantilla de 1000 personas, pues igual con 600 personas construyendo casas me vale. Eso es. Pero claro, además es que igual a las 600 personas no las puedes mantener, porque como se te ha encarecido lo que son esos costes fijos que tiene, pues es algo que puedes invertir tú en capital variable, que suele ser es mano de obra, pues igual tienes que reducirlo. Bueno, pues ya como te he dicho, es que es completamente análogo a, a la descripción que podemos hacer ahora sobre qué es una Claro, crisis de oferta y una crisis de demanda. eso es. Eso es, sí. Pero vamos, lo que hemos dicho antes, que se entienden muy bien estos conceptos. Muy, muy, muy bien. Y además que estos capítulos, como son tan dinámicos, te lo va explicando bien y te lo pone con ejemplos y con los ejemplos se entiende perfectamente. Y bueno, ya por último, nos liga todos los conceptos que hemos visto, todos estos conceptos que, pues, como hemos hablado de crisis, ¿vale? Hemos hablado de, al final, por qué se produce esta disminución de la tasa de ganancia, por qué los capitalistas siguen invirtiendo, bueno, qué factores contribuyen a contrarrestar esta disminución de la esta disminución de la tasa de ganancia, perdón. Todo esto no nos liga porque al final estamos diciendo que el capitalismo es un sistema que va a colapsar, ¿vale? Porque por mucho que se produzcan estos comportamientos, al final estos comportamientos son viciosos y no pueden arreglar este sistema capitalista. Y aquí nos lo explica, ¿vale? En el colapso, en este apartado, ¿vale? Nos pone el colapso del sistema capitalista. Las crisis recurrentes y cíclicas dentro del capitalismo son en última instancia resultado de la caída tendencial de la tasa general de la ganancia, lo que veníamos diciendo. Sin embargo, como ya hemos visto, estas crisis recurrentes terminan hallando solución dentro de la lógica del propio sistema capitalista. Es decir, que están sumidas dentro de este sistema y es el propio sistema las que las provoca y es una acción lógica, según Marx, que ocurran o es un resultado lógico que ocurran estas crisis. Nos lo dice, tras la correspondiente centralización del capital, la acumulación de capital se reanuda. De hecho, en principio y a pesar de la crisis, ni siquiera la tasa general de ganancia tendría por qué caer de manera estructural. Con anterioridad, ya hemos estudiado que existen contratendencias que, al margen de procesos de centralización, podrían contribuir a compensar la reducción de la tasa general, que son las 6 que hemos leído por ahí anteriormente. Nos dice que a largo plazo, Marx considera que esos factores no serían suficientemente poderosos como para neutralizar esa bajada en la tasa de ganancia de manera persistente, ¿vale? Porque cada vez se requiere una mayor acumulación de capital constante para seguir aumentando esa plusvalía y para que pueda conseguir contrarrestando ese efecto, ¿vale? De incremento de la composición orgánica del capital. Y al final es lo que veníamos diciendo durante todo el capítulo. Todos esos factores, por mucho que los capitalistas sigan invirtiendo, por mucho que haya otros factores que puedan llegar a contrarrestar
esa disminución de la tasa de ganancia. Al final la tendencia es bajista, la tendencia es descendente y al final lo que va a provocar en última instancia es que el sistema colapse, que es lo que viene aquí a defender Marx. Sí. Y básicamente esto a lo que veníamos a acabar por aquí por el capítulo, la verdad. Es que este capítulo es el concepto que hay que sacar, yo creo Bueno, que es este. ah, también son ideas, ¿no? Que hemos ido ya viendo a lo largo de los primeros capítulos un poquitín, esas, Mm. pues, de esas contradicciones del sistema capitalista. Ujú. Claro, a mí yo leyéndolo, pues claro, me venía a la mente, ¿no? Un poco la comparación con el capitalismo actual. Y dices, bueno, ¿y por qué no ha pasado, no? O sea, ¿por qué este aumento de...? Porque al final, en teoría, si tú, por ejemplo, robotizases una empresa, Ujú. de alguna manera, al desvincular el valor de lo que produce, Ujú. al no estar producido por personas, al no ser la plusvalía, sino que son robots, y seguramente podríamos hablar de que estos robots contienen parte de plusvalía de la persona que lo crearon y mm, claro, lo que no se ve es cómo puede darse efecto que el vender productos a altos precios que no contengan prácticamente valor en Ujú. términos de horas de trabajo por la producción en serie, eh, cómo podrías llegar a encajar, ¿no? Claro. Una teoría así prácticamente a 100, 120 años. Si es Mm. que Qué difícil, luego es muy, muy osado, sobre todo. Poder mm, llegar a intentar predecir. sí, 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 yo creo que eso es, yo creo que es osado, ¿no? El ejercicio que hace Marx, Ujú. el tratar de asumir que tras hacer todo un análisis de cómo ha evolucionado la historia y de cómo han ido evolucionando los modelos productivos desde prácticamente desde las sociedades nómadas, Ujú. pasando por el feudalismo, que asume de repente cómo va a ser y va a concretar la Ujú. evolución por lo que ha visto durante 20, 30 años con la revolución industrial, Eso es. es complicado, sí. Eso es, al final sí que es una queja que se le achaca mucho, ¿no? Al máximo, que muy reduccionista, muy simplista algunas veces. No es tan simple la teoría, pero en las bases iniciales, en por qué No, sí, acusa al sí, ya, capitalismo. sí, sí, simplemente el hecho de que un producto tenga el valor del trabajo que ha sido necesario para generarlo, ¿no? Y no el valor de la necesidad que cubre ese producto, Ujú. sí, y posiblemente esté allí en una de las grandes virtudes por la que el modelo capitalista ha logrado perpetuarse y ha logrado expandirse a pesar de estas teóricas, ¿no? Yo, si Ujú. tuviese que añadir ahora en la actualidad, y esto conversación de bar totalmente, sería la capacidad de generar nuevas necesidades. Eso Porque es. algo que se ha dado muy bien en nuestras sociedades es Ujú. a cosas que no se habría pasado por la cabeza Ujú. hace 200 años, ahora que sean necesidades vitales. Yo qué sé, Sí, por ejemplo, modelos de negocio como el de Netflix, ¿no? La eso es. necesidad de consumir series online sin anuncios desde dispositivos, Eso es. o la necesidad de poder desplazarte con un teléfono móvil, ¿no? Son Ujú. necesidades que es el propio sistema capitalista el que las genera Ujú. y, eh, y que solo analizando una economía a partir del valor que tiene un producto por cubrir estas necesidades, Ujú. bueno, pues se puede, se puede entender el sistema actual. Ujú. Eso es. Bueno, también me lleva a preguntarme, ¿no? ¿A Marx le hubiese gustado más o le hubiese gustado menos este capitalismo? A Marx le hubiese gustado porque Hmm. llegar ese momento, ese día, ya se habla, ¿no? Ujú. Mucho se habla de que con la automatización de los procesos industriales se va a crear una clase, bueno, este ejército de reserva va a ser tan inmenso Ujú. que vamos a tener que darles, o se va a tener que pagar un subsidio vital. Ujú. Mm, Claro. ¿No sería eso en cierta manera el trascender a esa sociedad idílica de Marx, en el que las personas hayan tenido que dejar de vender su fuerza de Fuerza de trabajo trabajo. para poder vivir? Eso es.
pero al final... Y yo- sería, claro, no, son reflexiones interesantes que, bueno, que te hacen plantearte si la doctrina de Marx, si hubieses llegado Marx en el siglo XXI, hubiese dicho lo mismo que hice sobre la sociedad capitalista. Yo hubiese visto la única salida de la sociedad capitalista, la sociedad comunista. Claro, pero a Marx yo pienso que también habría que enseñarle un poco de los gráficos, ¿no? Porque sí es verdad que nos encontramos en esta época en la que es donde nos encontramos en la mayor robotización de toda la historia del trabajo y posiblemente donde el mayor número, donde han sido un mayor número de trabajos, de puestos de trabajo sustituidos por robots, pero también nos encontramos en la época en la que mayor número de gente hay trabajando, a nivel relativo y a nivel absoluto en todo el mundo. Entonces, claro, ¿cómo podemos compaginar estas dos tendencias? Por lo que tú decías, ¿no? De ¿le gustaría a Marx esta situación? Porque, claro, si estamos diciendo que a mayor robotización, mayor número de trabajos hay, esto sí que contradice a esa teoría, ¿no? Que defiende mucha gente de que al final vamos a acabar, todos los trabajos se van a sustituir por máquinas Bueno, y los seres a ver, humanos. también pienso yo que puede ser que estemos en un periodo transitorio. O sea, al final estos procesos son lentos y no está todo industrializado. Eh, habría que analizarlo y sería, yo creo, un análisis complicado, ¿no? Porque al final, bueno, pues igual a un aumento de una disminución del coste, un aumento de la producción que lleva un mayor capital circulante, que genera un mayores necesidades de demanda que tiene que cubrir y aparecen otros tipos de puestos, sobre todo en el sector servicios, que, bueno, no te puedo decir que no. Pero lo que puede parecer es que sea el propio sistema capitalista llevado a sus últimas consecuencias, a la optimización, a la satisfacción del valor, lo que conlleve a la evolución no de un modelo comunista, porque no serán comunes los bienes de fabricación, sino a un modelo en el que bueno, tenga que existir una serie de rentas y eso es, pues bueno, ya te digo, sería interesante ver a una persona que plantease en esos términos, en estos términos otra vez, toda la teoría marxista. Porque, bueno, que con esto no estoy diciendo que está a favor yo creo que de la renta básica universal. Yo, de hecho, creo que desincentiva el trabajo, desincentiva la innovación y creo que es la consecuencia o potencial consecuencia de un posible colapso. Pero bueno, sí que, ya te digo, son cosas que me parece que caducaron muy pronto, o sea, ya están caducas hace muchos años, pero bueno, sería interesante hacer ese ejercicio, al cual pues no estoy calificado, no estoy capacitado ni tengo interés. No, pero sí que está muy. No, pero es muy interesante. Porque también sí que se puede ver que al final lo que hemos hablado de que es. Al final no hay una conclusión certera de lo que va a ocurrir y de la solución. Porque no se sabemos si estamos, como tú dices, en un estado transitorio, puede ser, del sistema. Claro, sí, Podríamos llegar a no lo estar. sé. Si al final esa tendencia de la que he hablado yo antes, por ejemplo, se va a mantener a lo largo del tiempo. No sabemos, porque al final, cuando Marx planteó estas teorías, ya hemos dicho que es muy osado porque a día de hoy hay empleos, y aparecen empleos nuevos todos los días prácticamente. Empleos que hace 5 o 10 años serían impensables. Por ejemplo, el puesto de alguien que trabaje en SEO sería impensable hace 10 años, porque no existía esa tecnología que lo respaldase. Entonces, claro, viéndolo así, ¿qué nos hace pensar que esa tendencia a esa creación paulatina de nuevos puestos de trabajo, a pesar de que haya mayor robotización y de que se sustituyan esos puestos de trabajo, no va a poder continuar? Esa es la No, cosa. yo estoy convencido de que va a poder continuar. Claro, Sí, eso sí, es. sin duda, sin Eso duda. es, eso es. Eh, Eso es. Pero al final es eso, que queramos o no. Aquí ese debate ya no sería cuestión de si continuará o no. Ese debate se puede establecer en términos acerca de la desigualdad, ¿no? Porque al final lo que puede provocar, o bueno, uno de los efectos que estamos viendo en nuestra sociedad es que se aumenta esta desigualdad y dicen, ¡ay, que es un mundo más desigual! Sí, pero también es un mundo menos pobre. Es que aquí ya, y esto viene mucho ¿no? de la filosofía marxista en la que
creen que la desigualdad es mala. Ujú. No, la desigualdad es un vector de generación, es un vector de cambio, es una evolución de crecimiento social y es el vector que hace que cada vez se reduzca más a las personas pobres. Eso es, Que eso es, ojalá una sociedad muy desigual, pero con nadie pobre, nadie en el umbral de pobreza, nadie que pase necesidad, ojalá, o sea, eso es. y que hubiese unas desigualdades máximas, pero bueno. Eso es. Y también lo que decía Baston, ¿no? Cuando le preguntaban, cuando daba una ponencia sobre la desigualdad, y decía que a él no le Sí, sí, eso. que a él no le importaba la diferencia entre el más rico y el más pobre, sino que le importaba cómo de bien vivía el más pobre. Claro, Porque, claro, sí, sí, es que bueno, es que yo, a ver, es que es una idea básica mm, del liberalismo, ¿no? O eso sea, es, eso es. Que al eh, final nosotros defendemos estas ideas, y digo defiendo porque Manu y yo sabemos cada uno lo que defendemos, sabemos que defendemos cosas sí, parecidas. sí, sí, Y al sí, sí. final sabemos que estas cosas las defendemos no por los ricos, sino porque pensamos que es verdad para el bien general de la población. Sí, Y bueno, está. yo creo que la evolución histórica, sobre todo en los países occidentales, hasta ahora sí ha demostrado. Exacto. No, desde simplemente ver el aperturismo económico que ha tenido China, abandonando Ujú. ese comunismo económico y ha Eso es. abrazado un sistema capitalista de libre mercado. Eso De es. hecho, se está dando estos días la paradoja en lo que está el que había sido garante y exponente del capitalismo y el liberalismo a nivel mundial, que es Estados Unidos, Ujú. buscando adoptar medidas proteccionistas para intentar mantener su hegemonía política y medidas proteccionistas frente al libre mercado que está abogando ahora el Ujú. Partido Comunista Chino. Eso es. O sea, si es que Sí, sí. para que veamos ¿Cómo cómo está el panorama? de sí, sí, y cómo de errado está bueno, la aplicación de estas ideas en el contexto actual. Sí, sí, sí. Al final, Y defensores a ultranza del liberalismo y del capitalismo y de la libertad años atrás, ahora parecen que ya no son tan amigos o que ya no les conviene tanto. bueno, es que el Estado nunca ha sido defensor de la libertad, ¿eh? Eso es. Eso es. Nunca. Entonces, da igual. Da igual el nombre que le quieras poner, son de sus intereses, ¿no? Los intereses de estas personas, porque además el Estado, no nos confundamos, que el Estado no está constituido por todas las personas, está Ujú. constituido por el conjunto de personas en la política, en la toma de decisiones, por Ujú. el conjunto, en fin, y nos podríamos extender, Eso ¿vale? es. No, no, pero me ha Pero encantado esta vamos, píldora para terminar. Me ha encantado. Me ha encantado, bueno, encantado. hoy que teníamos un poquito de tiempo, Sí, es nos lo que podemos tienen los capítulos permitir. más cortos. Nos podemos permitir Mm, hacer la charla del bar un poquito. Pero claro, hombre. bueno, yo creo que por hoy ya hemos dejado claro todo este capítulo. Hemos podido leerlo bien sin problema. Ya nos hemos quedado con esa última conclusión que hemos podido desarrollar también, de por qué se producen esas crisis y por qué al final el capitalismo acabará en el colapso, trayendo a colación todo lo que hemos visto en capítulos anteriores. Yo creo que está muy, muy interesante, a mí me ha parecido muy interesante. Cosas que a lo mejor ya sabíamos, ya teníamos una cierta idea de por qué se Sí, llaman sí, así. sí. No era tan disruptor como, por ejemplo, como el capítulo anterior, ¿no? En el que Eso te es. planteaba cosas que, bueno, eran más difíciles de digerir o Ujú. guardan menos relación a lo que pues, nos llega. Bueno, Eso es. esto sí que era un poco más voz populi. Y Eso bueno, y es. hablando de voz populi, el siguiente capítulo, Uf, el, co- capítulo el interesante. comunismo. Chan, chan, ¿eh? Tengo ganas de leérmelo. Tengo ganas de leérmelo. Porque ya es. Recordemos que es el último capítulo ya del tomo. Entonces ya vamos a intentar enlazar de cierta manera con el siguiente. Y al final, que también es. A mí me llama la atención mucho ya, porque cuando lees el comunismo, ya es como que te entra más ganas de leerlo para decir, vamos a ver, ¿qué chicha hay aquí? Porque al final Bueno, puedes leer la reproducción ampliada del capital social, pero no te llama tanto como comunismo. no, a ver, el headline Un buen clickbait, ¿eh? es que no quería decir clickbait porque es un libro, De pero vamos, manual. totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Se sí, podría sí. haber llamado de muchas maneras. Pero bueno, lo veremos y lo comentaremos pues aquí la semana que viene. Pues sí, pues sí, Manu. Vamos a recordaros las páginas que vamos a leer. Bueno, las páginas que vamos a leer. Esta vez os decimos el principio, pero el final ya lo sabéis, porque es el final del libro ya.
O sea que empezamos en la página 497, ¿vale? El capítulo del comunismo, capítulo 7 y último capítulo. Y nos vamos a leer también la conclusión final de este primer tomo, ¿vale? Y la bibliografía, si os la queréis leer, os la leéis una por una. Yo la aprendéis de todo porque, madre mía, yo no sé cuánto. Bueno, hasta la página 454 Eso es. Del y PDF. nada, y empezaremos con la crítica, porque bueno, nosotros Ya, nos hemos intentado portar mejor estos últimos días, centrarnos más en la lectura. eso es. Pero ahora empieza Por, lo bueno. eso es. Ahora empieza lo chido de verdad, con la crítica, donde ya vamos a poder soltar todo nuestro cuñadismo que hemos Bueno, estado yo, ya yo creo, yo, marinando. yo creo que yo creo que no. Yo creo que vamos a intentar ser buenos y vamos a intentar pues dejar a que Juan Ramón pues lo explique. Me lo dirás Porque de aquí a 2 semanas ya. A ver cómo de bueno. Que yo pues creo que sí, va a ser pues sí. difícil. Cuando empecemos a leer todo y digamos, claro que Pues esto es nada, así. aquí. Oye, muchas gracias Bueno, un día más por haberlo montado todo, pues ¿vale? gracias a ti Y por nada, acompañarnos. nos vemos Pues la sí, semana que viene. gracias a todos por lo que habéis estado aquí. Hoy habéis estado un poco más timidines. Hay gente, porque lo estamos viendo que hay gente, que yo lo veo todo, pero habéis estado más timidines. Así que la próxima vez más os vale empezar a hablar y a cascar y a decir cosas por aquí por el chat, que aquí estamos todos leyendo, ¿eh? No solo nosotros dos. Pero bueno, chicos, a pasar Chao. buena semana y os esperamos la semana que viene. Esperemos que el viernes, si no pasa nada raro, por aquí en vuestro club de lectura favorito.